Bueno, básicamente hoy tenemos dos evidencias a tratar sumamente importante referente al proyecto formativo de ustedes eh, y al proyecto que van a sustentar como tal, ¿no? La primera, pues, tiene que ver con el tema de elaborar el manual de usuario y el otro es prácticamente realizar como ese plan de capacitación, ¿listo? Referente al proyecto de ustedes, ¿ok? Esta evidencia va relacionada ya enfocado en ese software de ustedes, ¿listo? Entonces, los que no han hecho todavía el software, el proyecto, la idea es que se tengan como los requerimientos base, ¿sí? Se construya un poco el proyecto y ahí sí pues se van tomando los debidos pantallazos y todo, porque pues la idea es que este manual sirva como referencia para los usuarios y pues tiene que ser y tener muchos tipos de acción, ¿no? Videos, audios, si se pudiera, texto e imágenes también, ¿no? Lógicamente. Respecto a esto, la creación del manual del usuario respecto a nuestro proyecto o el proyecto que ustedes van a sustentar, se podría decir que, como lo remito acá, es uno de los procesos esenciales en el momento del desarrollo de nuestro proyecto de software, ¿sí? Aquí es donde nosotros exponemos nuestro software, ¿sí? A los usuarios y tratamos de ser lo más sutiles al momento de explicarles cosa por cosa a ellos, ¿ok? Para que después en el momento en que ellos, ese mismo día o los días posteriores que ya estén trabajando con nuestro proyecto, pues se lleven una idea a la cabeza, ¿listo? Básicamente este proceso se podría decir que es de los últimos, ¿listo? Porque pues bueno, nosotros cuando hacemos un proyecto, pues primero pues lo base, ¿no? Que vendrían siendo los levantamientos de requerimientos. Que en este caso, por ejemplo, lo que está haciendo el compañero Wilson, ¿no? Entonces se sienta uno con el cliente y pues ya sabemos que esos levantamientos de requerimientos es la base de ese proyecto software. Es que yo siempre lo voy a resaltar. Si no hay claro unos levantamientos de requerimientos, posiblemente vamos a fallar en ese proyecto, ¿sí? Y es dejar estipulado y dejar claro esos requerimientos ese día, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque pueda que de pronto el cliente a los 15 días o a los 5 días o al otro día diga, ay, no, ingeniero, lo que pasa es que, ay, mire que, no, yo ya quiero es que metamos otra paginita y esa paginita me muestre pues los reportes de las personas, de los trabajadores que llegaron tarde y que me los muestren en Excel y que me los muestren en PDF y que sí. Pero si eso no se estipuló al principio, pues estamos mal, ¿no? Entonces la idea es uno, cuando se sienta con ese usuario, ¿sí? Con esa persona, la idea es que esa persona sea muy clara con nosotros, ¿sí? ¿Cuál es la idea que nosotros, o qué es lo que personalmente yo hago? Yo trato de contactarme, o uno trata de contactarse con esa persona antes, ¿sí? Más o menos uno llevarse a la idea, no es que uno se vaya a sentar directamente, ¿sí? A ver esos levantamientos de requerimientos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, con Oscar me va a hacer a mí una página y yo me voy a sentar con él mañana en una panadería. No, o sea, la idea es uno por lo menos hablar con esa persona, ¿sí? O con ese cliente, con esa empresa, por lo menos un tiempito antes que esa persona le explique a uno, ¿sí? O esa empresa le explica a uno, le diga, no, es que yo quiero hacer esto, más o menos quiero hacer esto, ¿sí? Y con eso uno como programador se lleva como esa idea, ¿no? Para después cuando uno se siente con esa persona a hablar, ya uno tenga esa idea y ya uno también exponga eh, sus ideas, también uno exponga qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, porque muchas veces hay muchas cosas que de pronto ellos, ¿sí?
pueda que quieran hacerlo, pero a lo mejor de pronto nosotros unificando, ¿sí? Ciertos módulos o ciertas cosas, logramos hacer eso que pues pide como tal el cliente, ¿listo? Nosotros cuando hacemos el proyecto, pues hacemos los levantamientos de requerimientos. Ahí nosotros pues definimos prácticamente nosotros, sí, nosotros, las tecnologías, lo que vamos a trabajar y bueno, entonces que si vamos a trabajar nosotros en el Stack MEAN, por ejemplo, ¿sí? Entonces MongoDB, Express, Angular y Node.js, sí. Y ya nosotros en base a eso vamos a empezar pues ya a programar ese proyecto, ¿sí? Lo programamos, miramos los cronogramas de programación de acuerdo a lo que hayamos estipulado entre el grupo de trabajo o uno como o uno solo, ¿sí? Y después de eso, pues se hacen las debidas pruebas unitarias, pruebas de rendimiento, bueno, lo que querramos hacer, pero recuerden que todo esto es en modo de desarrollo, ¿listo? O sea, localmente. Todo esto que estamos haciendo localmente. Ahora que si nosotros queremos desplegar la aplicación, ¿sí? En Ngrok, que si la queremos subir temporalmente a un servidor, que si la queremos subir a Docker, que si la queremos subir donde querramos, nosotros pues lógicamente lo podemos hacer pues para que el cliente más o menos vea cómo va quedando el proyecto, listo. Dependiendo pues de lo que haremos con él y nosotros le podemos decir, bueno, cada semana o cada 5 días o cada tanto le vamos a ir mostrando esos resultados para que usted los vea, ¿sí? No es que nosotros, qué sé yo, dijimos que lo íbamos a hacer en 20 días y a los 20 días le mostramos a él, ¿no? Porque qué tal que no le guste. Entonces, digamos que esa comunicación asertiva con el cliente es supremamente importante y decirle, bueno, vamos a reunirnos mañana, por medio de este link usted ingresa y va a ver el sitio web más o menos cómo va quedando. ¿Listo? Y eso es como tratar de irle mostrando por medio de esos despliegues ese proyecto que estamos trabajando a esa empresa, a esa persona, a ese grupo de personas. Mm, Después de eso, pero lógicamente, pues ya cuando entre el usuario y mi persona o el usuario y el grupo de programadores ya llegaron a un término, finiquitaron, todo está muy bien el software, pues se hace el famoso deploy, ¿no? Que es subirlo a diferentes servidores, a la nube, bueno, a lo que ustedes deseen hacer. Ya montan la nube, ahí sí ya nosotros, días previos, ahí es donde nosotros digamos que empezamos a hacer todo esto del tema de los manuales, ¿listo? Porque pues ya vimos que como lo dije, llegamos a término, finiquitamos, entonces estamos ya acá en este proceso, ¿listo? Y este proceso, pues, primero, yo siempre voy a recomendar que los manuales sean de dos formas, sean interactivos y sean en PDF, ¿listo? En PDF tiende a ser como una extensión como más profesional, ¿sí? Que hacerlo en un Word, por ejemplo, ¿listo? Y, y también interactivos, así como cuando nosotros entramos a ver los materiales de formación. Ustedes entran a los materiales de formación y ustedes los ven y están, y es un HTML, ¿no? Ustedes descargan un HTML, pero realmente pues eso es didáctico, ¿no? Entonces esa es otra forma chévere y linda también de hacer manuales de usuario, ¿no? Y aquí en este tipo de documentación, ¿m? De software, pues básicamente acá estamos definiendo las bases, ¿no? Estamos diciendo o queremos tratar de hacer entender al usuario, ¿sí? Cómo debe enfocarse él o esa empresa o ella, o en este caso, digamos, la hermana de nuestro compañero, cómo debe enfocarse ella en ese proyecto de software, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ser extremadamente claros con esa persona cuando pues nosotros vayamos a hacer ese manual de usuario, ¿sí? Porque pues muchas veces uno digamos que habló con esa persona un mes antes en los levantamientos de requerimientos, ¿no? Y nos volvemos a ver en un mes después, pero entonces muchas veces esa persona pues se le va a olvidar cómo es que era que este botoncito por acá funcionaba. Bueno, aquí es donde nosotros pues definimos eso, ¿sí? O sea, importante yo creo que la palabra
claridad, ¿listo? Eso es algo esencial, ¿sí? Es esa manera de nosotros tratar de expresarnos de la mejor manera por medio de esa documentación, ¿sí? Por medio de esa documentación, porque pues ya más adelante vendrá el tema de la capacitación, pero por medio de esa documentación, expresarnos como textualmente y por medio de videos y por medio de audios, cosa que pues le quede muy claro a ese grupo de personas, a esa empresa que la hayamos desarrollado. Como lo mencioné, el documento, pues al ser un manual, debe incluir pues datos básicos, ¿sí? Como por ejemplo pues el nombre del software, ¿sí? Cuándo se creó el software, qué tipo de licencias tiene ese software, es un software, qué sé yo, vitalicio, ¿sí? O es un software que va a tener cierta licencia por tantos años. ¿Sí? Especificamos la versión, pues lógicamente sí, si en nuestro primer software pues era 1.0, B 1.0 podría ser, sí, versión 1.0. Y muy importante, en este aspecto nosotros detallamos algo usual en los proyectos software que es la terminología, ¿listo? La mayoría de los software usan cierta terminología. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en Sayuna? En Sayuna nosotros siempre vamos a buscar los diferentes o las diferentes cosas que vayamos a hacer mediante algo que se llaman secciones. Entonces tenemos por allá una sección que se llama cronogramas, entonces ahí están los cronogramas. Que tenemos que una sección que es de, dice, fase uno análisis, bueno, eso se llama sección. Que hay una que es por allá que dice sesiones en línea, eso es una sección. Entonces, cuando uno desglosa o le da clic a cada una de esas secciones, por ejemplo, a cronogramas, eh, o bien se desglosa una subsección, o bien se desglosa, pues, como tal, lo que se conoce como recurso, ¿listo? Esa hay una se conoce como recurso. Entonces, por ejemplo, en cronogramas, nosotros cuando desglosamos o le damos clic a la sección cronogramas, no se va o no se va a subdesglosar, por decirlo así, una subsección, sino que van a ser, son solo recursos, porque pues son archivos, ¿listo? Entonces, en Sayuna los diferentes archivos se le conocen como recursos, ¿listo? Pero, por ejemplo, en sesiones en línea, si uno le da sesiones en línea, uno se desglosa y salen dos subsecciones, ¿sí? Uno que dice enlaces sesiones en línea y otro que dice grabaciones sesiones en línea. Esas son dos subsecciones. Entonces, uno desglosa y ahí pues salen las fases, que esa sería otra subsección y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esa es la terminología propia, en este caso, pues de ese proyecto software o ese proyecto que está desarrollando en este caso el SENA, que es de ISENA y para ISENA. Entonces ustedes deben adecuar una terminología, ¿listo? No sé, llamen si la quieren llamar también secciones o módulos o acciones, bueno, como quieran ustedes determinarlo, ¿listo? La idea es que sea una terminología pues base, tampoco algo muy extremadamente técnico, algo muy base, así como por ejemplo en Sayuna, que secciones, que recursos, ¿sí? Que subsección, o sea, algo supremamente base, ¿listo? Pues para no confundir como tal a los usuarios con este tema de las terminologías. Mm, Aquí también menciono que pues dentro de ese manual eh, se hace el propósito de escribir aspectos generales, ¿listo? Muy importante, siempre tiene que haber como un apartado. Cuando yo hablo de aspectos generales, tiene que haber un apartado donde se brinde esa información de contacto, ¿listo? Esa información de contacto. Esa información de contacto va a ser la información de soporte, ¿sí? No sé, una línea de WhatsApp, una línea de soporte, qué sé yo, a futuro, porque muchos de ustedes tienen software que sí realmente lo van a hacer
de la vida real, se podría decir, sí. Entonces, para ustedes, ¿listo? Es muy importante que tengan ese aspecto claro. Una parte donde sea brindar la información de contacto. Mm, como lo mencioné, que una línea de WhatsApp, que un número local, ¿sí? Que si se puede, escríbenos a tal correo, ¿sí? Mm, únete a nuestras redes sociales para más información. Mm, te dejamos aquí un formulario de contacto, entonces ahí uno coloca el nombre y abajo coloca el texto y pues la persona la va a enviar y pues se guarda esa información, ¿listo? Dentro de nuestra base de datos. Esa también es otra parte de información, pues porque ahí también por medio de un formulario estipulamos también que el usuario se quiere contactar pues con nosotros, ¿no? Eso sería más o menos. Importantísimo esto, ¿listo? Importantísimo ese tema de brindar esa información de soporte, ¿listo? Mm, y dentro de esa información de soporte, pues también especificar, ¿no? Que pues la línea de WhatsApp está habilitada de lunes a viernes de tal hora a tal hora. Que la línea telefónica está habilitada de lunes a viernes o de domingo a domingo, bueno, eso ya dependerá como tal de ustedes. ¿Listo? Después pasamos a algo muy importante que tiene que ver con la descripción del proyecto. Acá es donde ya pues nosotros vamos a explicar, pero supremamente fluidos, esa funcionalidad de ese software, ¿no? Explicar en terminología o en términos de texto, ¿no? Porque estamos haciendo un manual, ¿no? Pero pues estamos explicando por medio de texto. La funcionalidad es base, ¿sí? Digamos, por ejemplo, yo fui el creador de Sayuna, digamos, yo fui, ¿sí? Entonces yo les voy a explicar a ellos, miren, muchachos, entonces va a haber un rol que se llama instructor y va a haber un rol que se llama aprendiz. Mm, el rol instructor, pues es el que se encarga de añadir o quitar o eliminar aprendices, puede crear secciones, puede crear subsecciones. En esta parte ustedes crean los recursos. Dentro de recursos hay muchísimos archivos porque realmente son archivos los recursos, como por ejemplo que los PDFs, que añadir documentos, que añadir chats, bueno, etcétera. ¿Mm? Bueno, que en esta parte son las sesiones en línea. Entonces yo aquí creo la sesión en línea, que si me voy para error aprendiz, entonces estas secciones para ustedes subir las evidencias y con este botoncito yo le doy añadir evidencia o puedo arrastrar la evidencia y le doy guardar y después le doy enviar para que no me quede como borrador. ¿Mm? Que en esta partecita ustedes pueden ver el centro de calificaciones, que en esta parte ustedes pueden ver también los cronogramas, así como nosotros los instructores lo vemos, ¿listo? Entonces, es detallar ese paso a paso de las funcionalidades como tal, ¿listo? Respecto a ese proyecto. Y también acá tenemos que mencionar, pues, si en dado caso nuestro proyecto requiere instalarse o cómo se va a ejecutar. En este caso, pues, por ejemplo, Sayuna, ¿sí? Sayuna es un proyecto software, ¿no? Entonces, técnicamente no tiene que instalarse, más bien se ejecuta, ¿no? En donde se ejecuta, pues en un navegador web, en cualesquiera, en el que ustedes deciden, ¿sí? Pero si nosotros fuéramos a desarrollar una aplicación de escritorio, ¿sí? Sea en, qué sé yo, en Java Swing, sea en Python, sea en Electron, en lo que sea, pues lógicamente es un ejecutable, ¿listo? Totalmente diferente a la web. Y acá sí es necesario hacer un apartado, pantallazos de cómo instalar ese software, en qué sistemas operativos se va a ejecutar, en qué versiones, si se va a ejecutar a partir de Windows 7 o a partir de qué versión de Windows, a partir de qué distro de Linux, bueno, etcétera. ¿Listo? Entonces, este tema de la descripción del proyecto es supremamente importantísimo. Acá también mencionamos
un extra respecto a lo que mencioné anteriormente, que debemos garantizar pues una guía de instalación, ¿listo? Eh, Tenemos acá que demostrar sobre todo esto de garantizar una guía de instalación. Suele ser cuando nosotros pues trabajamos con proyectos de escritorio, ¿listo? Porque pues son proyectos que son ejecutables, ¿no? Entonces nosotros ese proyecto lo convertimos en un punto exe, en este caso en Windows, listo, en un punto exe, por ejemplo, si fuera para Windows, y debemos garantizar, listo, un apartado, paso por paso con pantallazos que se vean explícitos, ¿sí? Eh, que inicio, que bueno, así se instala, que siguiente, 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 next, next, que tienen que guardarlo en tal carpeta de su sistema operativo, que si les genera algún problema, entonces clic derecho y entonces ejecutarlo como administrador si están en Windows 7 o si están en Windows 8. ¿Listo? Esto es muy importante, sobre todo, como lo mencioné, para el tema ese de los proyectos que uno va a hacer para ejecutar. Para los proyectos web, pues prácticamente no, porque pues ese proyecto en teoría eh, no es que se instale, ¿no? Nosotros lo subimos a un servidor y ese servidor nos debe una respuesta y nosotros simplemente ejecutamos ese proyecto software o ese proyecto web, pues es un navegador, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que decirle más bien al usuario, listo, si usted no tiene ningún navegador, a continuación dejo los links de los diferentes navegadores y los cuales se puede ejecutar nuestro proyecto. Entonces dejamos el link de Google Chrome, dejamos el link de Brave, dejamos el link de Microsoft Edge, dejamos el link de Opera, ¿m? De Safari, bueno, de los navegadores que ustedes decían. ¿Listo? Entonces digamos que esa parte de la guía de instalación para el tema de, de desarrollo web, digamos que está más enfocada y basada pues en eso, ¿listo? En eso. Por último, pues esto también tiene que ver con lo que dije anteriormente y vuelvo y hago un repaso nuevamente aquí, esto es como un repaso de lo que dije en anteriores, en la diapositiva 6 exactamente. ¿Por qué hago ese repaso? Porque pues es supremamente importante. Debemos explicar la interfaz, como le digo acá, menús, herramientas disponibles, funcionalidad, otro tipo de detalles, ¿sí? Y importante, colocamos todo el tema textual, si tenemos audio, si tenemos videos, si tenemos imágenes, que las imágenes pues no se vean borrosas, que se vean nítidas. Describimos acá la función con ejemplos prácticos, ¿listo? De cada uno de nuestros módulos o secciones, ¿sí? Digamos, por ejemplo, yo como desarrollador hay un ejemplo, ¿sí? Entonces yo cojo y desgloso la sección cronogramas y yo cojo y hago un pantallazo, es un buen pantallazo. Y eso sería pues como un ejemplo práctico. Yo les diría, ah, bueno, acá en esta parte, esta se llama la sección cronogramas y si yo lo desgloso se va a ver la siguiente imagen. Y ahí coloco esa imagen. Por eso acá yo resalto con ejemplos prácticos, ¿listo? Con ejemplos prácticos, videos, imágenes, bueno, lo que ustedes decían, ¿listo? Acá yo menciono capturas de pantalla y diagramas y si ustedes lo requieren también. Esto más que todo, esta evidencia, como lo mencioné, la GA10 de la actividad 11 evidencia 1, relacionada con el manual de usuario, nuevamente como lo mencioné, del proyecto de software de ustedes, ¿listo? Del proyecto de software o el proyecto que pues van a sustentar en posteriores semanas. Y este que está acá, esta evidencia de desempeño tiene que ver con el plan de capacitación y realización de pruebas y aceptaciones del cliente, ¿no? Esto más que todo es como una especie, se podría decir como un cuadro descriptivo, se podría hacer más o menos en este PDF, ¿sí? En donde colocamos como una especie de cronograma, ¿sí? Una especie de cronograma.
lo colocamos y podemos decir, bueno, entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es, listo, ya tenemos el manual de usuario, entonces ya tenemos el proyecto software que yo hice, por ejemplo, Sayuna, entonces definimos con la empresa a partir de la próxima semana hacer la capacitación los días martes y los días jueves durante, qué sé yo, durante un mes, por ejemplo, ¿sí? O martes o jueves. Y los martes sería, por ejemplo, de 8 a 11 y en las tardes, pues para los que no puedan en la mañana, de 3 a 5 por ejemplo, ¿sí? O de 2 a 4. Sería más que todo como un cuadro descriptivo, ¿sí? Y podríamos colocar tres ítems. Entonces, el primero, por ejemplo, podría ser eh, el día, ¿sí? La fecha, el día, la hora. eh, en el otro apartado podría ser también qué es lo que se va a explicar, ¿listo? ¿Qué es lo que se va a explicar? Muy importante. ¿Qué funcionalidades se van a explicar durante ese día, por ejemplo, ¿sí? Y en la otra apartado de ese cuadro descriptivo, podría ser de pronto una persona encargada, ¿sí? Digamos, somos cuatro desarrolladores, entonces, pues, mmm, yo, Sergio, entonces me encargo en martes en las mañanas y Pepito Pérez en las tardes, y los jueves viceversa, ¿sí? Podría ser así. Eso es muy parecido como cuando ustedes tuvieron esas capacitaciones Desayuna, ¿sí? Que yo sé que ustedes las tuvieron, más allá de que un compañero haya dicho que no, porque yo les envío a ustedes como tal los links porque eran por las mañanas, donde, donde se determinaba como ese cronograma, ¿listo? Se determinaba ese cronograma de capacitación. Entonces se decía, bueno, listo, en base a ese cronograma, entonces eran como en abril, creo, como para el 15, 17 de abril, creo que eran esas capacitaciones, donde se mencionaba eso. Entonces, de 8 a 1, tal persona, de 3 a 5 otra persona, ¿sí? Y al siguiente día era viceversa. La persona que lo hizo en la mañana lo hace en la tarde y la persona que hizo en la tarde lo hace en la mañana. Así hacían como unas capacitaciones, ¿sí? Desayuna. Entonces, miren que esto de las capacitaciones lo estamos aplicando a la vida real, a cuando se dieron esas capacitaciones de esta plataforma. ¿Listo? Entonces, estos dos, pues, lógicamente son PDFs, ¿listo? Son PDFs. Pero pues lógicamente este segundo también tiene que ver mucho con el tema pues de la capacitación, ¿listo? La capacitación de los clientes. La capacitación, nosotros cómo vamos a hacer ese cronograma de capacitaciones, ¿sí? O ese cuadro descriptivo, llamémoslo como querramos llamarlo, ¿sí? Enfocándonos especialmente en un tiempo determinado, ¿listo? Porque, por ejemplo, las capacitaciones de Sayura no es que hayan durado 6 meses, ¿no? O 5 meses, duraron cierto tiempo, ¿listo? Las capacitaciones suelen durar cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, planeémoslas, por ejemplo, a un mes, ¿listo? Planeémoslas a un mes. Y entonces, en base a ese mes, ustedes van colocando ahí en la evidencia, ¿listo? Inician el 1 de octubre, terminan el 1 de noviembre. De tal fecha a tal fecha, se edita esto, lo hace tal persona. Y así sería como tal esta evidencia. Y este primero, pues nada, ese el manual que como le mencioné ahorita, más o menos la idea es hacerlo como lo mencioné ahorita en la sesión, ¿listo? ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Porfa, me la hacen saber. ¿Ninguna duda hasta ahí? Listo. Miren, muchachos, esta fue la evidencia que me envió el compañero Oscar, sí, que ya salió conmigo, está en productiva, que es de manual de usuario, ¿listo? Esta fue la evidencia que él hizo. Más o menos, pues, para que ustedes más o menos se guíen de cómo es que se hace esta evidencia, ¿listo? Para que ustedes lo tengan presente. Fíjense que lo hizo en base, pues, al proyecto de él, el proyecto de él. Entonces, ahí colocó, pues, lógicamente, pues, la portada, pues colocó esa tabla de contenido muy importante, miren, la tabla de contenido, y colocó pues cada uno de los módulos,
¿listo? De los módulos que pues se van a trabajar dentro del proyecto, ¿sí? Él hizo un proyecto para una peluquería, ¿listo? Para una barbería. Y aquí nos muestra, mire, con imágenes descriptivas, que esto es el login de los menús, este es el formulario de inicio de sesión, aquí pues tú inicias sesión, aquí es que si no tienes una cuenta, olvidaste tu cuenta, olvidaste tu contraseña. Mira, aquí cada cosa lo hizo extremadamente detallada, supremamente detallada, ¿listo? Igual aquí también, todo con flechitas, miren, por ejemplo, aquí él muestra que son los campos, ¿listo? Cada uno de los campos de ese formulario, crear cuenta, ¿listo? Porque es muy importante ese formulario, crear cuenta, pues para uno poder solicitar una cita en la barbería. Aquí muestra ese módulo de descripción de menú, olvidé mi contraseña. Entonces, aquí se demuestra dónde se tiene que hacer, se envía un email, ¿listo? Y se dice enviar acá instrucciones. Aquí me muestra como tal el tema de la recuperación de la contraseña. Miren, restablecer contraseña, qué chévere. Aquí ya nuevamente recuperamos la contraseña, ¿listo? Aquí ya escribimos una vez entramos, ¿listo? Porque ya es una vez, esto ya es logueado, ¿listo? Ya cuando nosotros lo logueamos. Además que esto ya es el sigin, ¿listo? Ya, o sea, no es el login, sino el sigin, o sea, la página principal no el index, sino la siguiente, ¿listo? Y aquí nos demuestra que estamos en crear cita, este es el nombre del usuario, aquí yo cierro sesión, aquí me muestra pues el tema de informes de cita, resúmenes, estos pues vienen siendo los precios de cada uno de los servicios actualmente incluidos. Aquí la información de cita, qué chévere, pues porque aquí podemos ver el tema de la información de las citas. Para nosotros también diligenciar una cita, ¿sí? Colocar nuestra cita, qué día queremos, a qué horas queremos, ¿sí? Mm, le damos más abajo, miren, cuando nosotros le damos crear a la cita, pues acá nos sale esa persona, ¿listo? Esa persona tiene la cita a las 10 de la mañana, tal fecha. ¿Quién? David. Mm, aquí nos sale el alert, esto es con una librería que es Swift, ¿listo? Swift Alert, esto es de JavaScript, esta librería me gusta harto, me gusta usarla mucho, me gusta harto. ¿Qué es lo feo que tiene esta librería de Swift Alert? Que a veces, dependiendo de qué tecnología utilicemos nosotros, pueda que esta librería se vuelva a veces muy lenta, ¿listo? Pero digamos que para estos ejemplos así, es buena, chévere. Aquí tenemos ver citas, ver servicios, nuevos servicios, pues para crear otro servicio. Aquí muestra, mejor dicho, detalladamente todo, mira, absolutamente todo. ¿Ve? Apartado de cruz, perfecto, listo. Mira, actualizar, aquí actualizamos los servicios. ¿Mm? Podemos actualizar y podemos borrar. Ya creamos un servicio, lo actualizamos y lo borramos. Perfecto. Aquí nuevo servicio, listo. Nuevo servicio, pues sería pues corte de, o, pues, qué sé yo, o uñas o lo que queramos colocar aquí dentro de nuestra barbería y el precio como tal. Y eso se va a ver reflejado pues en los servicios. Aquí se va a reflejar en los servicios. Aquí muestra cómo se ve, cómo es ese responsive design de ese proyecto que él desarrolló. Que más o menos así es en dado caso, pues en móvil, aquí pues más o menos sería de móvil, un poco más móvil grande, ¿sí? Aquí pues ya es escritorio, el glosario de terminologías, listo, glosario de terminologías, listo, sistema, etcétera. Las conclusiones, listo. Entonces fíjense que no es tan complejo el manual de usuario, listo. Es más que lo adapten ustedes como tal a su proyecto, listo, a su proyecto.
¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos, por favor? ¿Me la hacen saber? Profe, una pregunta. Sí, señor. Como no, nosotros todavía no terminamos, entonces lo podemos hacer como de un módulo principal, nomás ese manual de usuario, o tiene que ser de toda la aplicación en general. Mire, hagamos lo siguiente, hagamos lo siguiente. La idea es que quienes tengan avanzado el proyecto, por lo menos en un 40, 50%, ¿sí? Por lo menos hagan esta evidencia, ¿listo? Que es un 40, 50%, por lo menos uno tiene que tener ya un login, ¿no? Un login para, qué sé yo, o sea, crear una cuenta así como mi compañero, ¿sí? Un apartado por uno crear una cuenta en donde los usuarios se les crea la cuenta, ¿sí? Pantallazo de eso, login, pantallazo de eso, ¿sí? Eh, qué sé yo, las terminologías sí tienen que ir sí o sí. Ustedes que, ¿cómo lo van a llamar? Módulos, secciones, eh, sí, así como les comenté en Sayura, que es por secciones. Entonces, esa terminología es muy importante. Esa terminología base de su proyecto, ¿listo? Vuelvo y digo, ejemplo, Sayuna, por ejemplo, secciones. Uno es glosa, es una subsección que en cronogramas no es una subsección, sino no es glosa y entonces ahí queda el recurso, ¿sí? Que son archivos. Eso es más o menos, ¿listo? Pueden hacer eso, ¿listo? Pero recomiendo por ahí en un 30 o 40% cuando tengan ya el proyecto, ¿listo? Mm, para que quede ese manual de usuario pues bien descriptivo, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, porfa, muchachos? Laura, Wilson, Jason, porfa. Profe, pues por mi parte queda claro. Lo que quería preguntarle era algo que la sección pasada le había preguntado sobre las gráficas, porque yo voy a iniciar como el proyecto nuevamente, que es distinto al que yo llevaba durante todo el programa. Entonces, no sé si las gráficas o qué documentación debo tener, pues, adicionalmente Gráficas, no pues a este entiendo, trabajo. perdona, no entiendo. ¿Cómo así gráficas? No, no, no entendí, porfa, ¿cómo así gráficas? Profe, los diagramas, todos los diagramas de clases, Ah, bueno, listo. Entonces, ponle cuidado. Esos nuevos diagramas de clase, ¿listo? Esos nuevos diagramas de clase, me lo vas a montar ahí mismo en esta evidencia, ¿listo? Los nuevos diagramas de clase, ¿ok? Ahí mismo en esta evidencia, ¿ok? En esta evidencia, pues, para evidenciar de que, pues, como es proyecto nuevo, pues, bueno, por lo menos en esta evidencia se demuestra que ya se hizo ese diagramado, ¿listo? Ahí, acá puede ser esta evidencia, ¿listo? Se coloca. Sí, porque pues como se cambió de proyecto, entonces pues lógicamente se cambian de levantamiento, se cambian de diagramación, de todo, ¿listo? Entonces es una buena oportunidad colocarlo acá. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, porfa?